Licenciado Ebrard, me da mucho gusto saludarlo. Oscar Mario, buenos días, licenciado Camacho. Buenos días, Marcelo. Licenciado Ebrard, le iba a preguntar esto al licenciado Camacho, pero bueno, se lo pregunto a usted. Algo que pareciera, pues, en principio contundente y que escribe Ricardo Alemán, creo que fue el domingo, allá en el Universal, dice: ¿qué significado tiene que 2 días antes de la peculiar farsa de consulta ciudadana sobre Pemex, los líderes de los 3 más influyentes partidos políticos se hayan reunido y pactado el cómo y cuándo de la reforma? Es la derrota de la consulta. Licenciado Ebrard, ¿cuál sería su respuesta? No, mira, simple y llanamente yo te diría lo siguiente: lo que hubo fue una reunión entre los partidos, que además debe haberlas para acordar cuándo se va a discutir, para evitar un albazo sobre todo. Es decir, una sesión extraordinaria en donde se pretendiera aprobar un dictamen sobre las iniciativas. Pero eso nada tiene que ver con el éxito o no de la consulta. La consulta tuvo éxito desde el punto de vista, en el caso del Distrito Federal, tenemos más del doble de lo que ha sido el promedio de votación, de participación en los procesos de consulta que se han hecho en la ciudad, que datan del año 93. Tenemos más de 800,000 ciudadanos que participaron libremente, y queda muy claro el resultado, Oscar Mario. Cualquier propuesta que signifique modificar lo que dispone el artículo 27 constitucional respecto a la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos no tiene el apoyo, no solo eso, tiene el rechazo de una parte muy importante de la población, pues el 80%, en el caso del Distrito Federal. Entonces ese es el dato importante, y eso va a tener muchas consecuencias políticas. Hay que modificar las iniciativas y que las reformas que se vayan a hacer tomen en cuenta este dato fundamental. Dice usted modificar las iniciativas. ¿Quién las modificaría y cuál sería, pues, las que finalmente debieran llegar al Congreso de la Unión para su análisis y votación, licenciado? Sí, le decía yo que el efecto de la consulta por lo pronto es, bueno, ya se sometió a un ejercicio de participación ciudadana, un tema... O sea, como ejercicio fue bueno, dice usted, como ejercicio fue bueno, porque no tiene ninguna implicación legal, ¿no? Tiene la implicación política y directa de que es la única consulta directa que se ha hecho a los ciudadanos, y en ese sentido tiene muchos efectos para las decisiones que va a tomar el Congreso de la Unión y el propio gobierno federal. Entonces, lo que queda muy claro, Oscar Mario, es el 80%, un poquito más, de las personas que participaron el día de ayer libremente, lo que están diciendo es: no aceptamos que haya un cambio en el estatus jurídico, en la naturaleza de los hidrocarburos de México, que deben seguir siendo propiedad del gobierno, de la nación. Ese es el punto fundamental. Entonces, todas las iniciativas de reforma o cambios que se hagan a Pemex tendrán que tomar como un dato fundamental eso. Y eso mismo, diría yo, va a ocurrir en otras entidades federativas. Es decir, no hay acuerdo, sino lo contrario, a nivel nacional sobre ese punto, que es el punto medular. Bueno, entonces, fue una votación, una consulta sobre un mito, sobre una realidad, licenciado Ebrard, porque para la gran mayoría pues eran preguntas que pues inducían a la respuesta, que fue mayoritariamente no. Yo te diría lo contrario, no inducen. Dice, te la recuerdo, en general, ¿está usted de acuerdo o no? ¿Está de acuerdo con que se aprueben las iniciativas relativas a la reforma energética que se debaten actualmente en el Congreso de la Unión? Pues, ¿dónde está la inducción? No, pero desgraciadamente pues la mayoría no conoce el documento, ¿no? No, bueno, pero es que si no, entonces el argumento siempre va a ser ese, ¿no? O sea, yo diría, la pregunta es, bueno, con que se aprueben las iniciativas que se están discutiendo en el Congreso, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? En ello no hay ningún tipo de inducción. La otra pregunta es: actualmente explotación, transporte, distribución, almacenamiento y refinación de los hidrocarburos son actividades exclusivas del gobierno. ¿Está usted de acuerdo o no que en esas actividades puedan ahora participar empresas privadas? Yo creo que son muy claras, Oscar Mario, no son inductivas. Más bien, lo que habría que reconocer es que no hay acuerdo sobre esa propuesta de modificar la naturaleza de la explotación de los hidrocarburos en México. Ese es el tema. Bien, licenciado, ¿qué sigue para el gobierno del licenciado Marcelo Ebrard después de la consulta sobre este tema específico? Bueno, tenemos que entregarle al Congreso de la Unión los resultados el día de mañana, y pues nosotros vamos en consecuencia, a defender dentro de lo que son nuestras facultades lo que es la posición mayoritaria de la población del Distrito Federal. Esa es mi obligación. Eso es lo que vamos a hacer. Pero ¿esto qué quiere decir en la práctica con respecto al Congreso Federal, pues? Bueno, respecto al Congreso Federal, como te decía yo, tenemos que entregar los resultados de la consulta.
hacerlo de su conocimiento, así como de todos los partidos en el Congreso de la Unión. Y el gobierno de la ciudad, pues cada vez que sea convocado en todos los ámbitos en los que pueda participar, defenderá esta misma posición. Es lo que quiere decir. Bien, licenciado, pues yo le aprecio mucho su tiempo. ¿Algún comentario final antes de regresar con el licenciado Camacho Solís? Agradecer a todas las personas que participaron ayer. Tuvimos 17,000 ciudadanos en las mesas receptoras y por supuesto a todas y a todos los que fueron a votar, cualquiera que haya sido el sentido de su voto. Muchas gracias por lo que hicieron y por su compromiso con su país. Para quienes pues han criticado que hubo acarreo de votantes, instalación caprichosa de casillas, tinta indeleble que se borraba, regalos a cambio de votos, ¿cuál sería la respuesta de Marcelo Ebrard? Pues simple y llanamente que no, todo ese tipo de cosas es lo que quisieran que hubiese ocurrido, pero eso no ocurrió. Tinta indeleble pues la pusimos de acuerdo con el Instituto Electoral. Fue una consulta muy vigilada, Oscar Mario, y tuvimos la participación de los notarios, del Instituto Electoral. No, yo creo que francamente fue un ejercicio ciudadano ejemplar y que nos debe llenar de orgullo a todos los capitalinos. Licenciado, le aprecio muchísimo su tiempo. Gracias a usted. Buen día, licenciado Camacho. Como siempre, licenciado Marcelo Ebrard.